Que va a entrar en la sesión de hoy, que es la tercera, y en esta sesión pues va a hablar de los cerebros, pero vistos ya desde el mundo de la informática, de la electrónica, de la cibernética, etc. Cerebro y ordenador, mundos convergentes y entre interrogantes y competidores. Antonio Orbe es psicólogo de la Universidad Complutense de Madrid y experto en Cognitive Computing, o sea, computación cognitiva de IBM. Como saben, IBM tuvo un competidor importante que fue HAL. HAL en 2001, una odisea del espacio. ¿Y por qué se llamaba HAL? Porque la H está delante de la I, la A está delante de la B, y la L está delante de la M. Fue una concesión de Arthur Clarke y de Kubrick a IBM. Así que, querido Antonio, ilústranos y no sobrepases el tiempo, porque luego tenemos el coloquio a continuación y todos esperamos que sea también una conferencia de mucha densidad. Pero alivianos a lo largo de la conferencia para que la densidad sea sostenible y soportable. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por la asistencia. Un par de advertencias. Trabajo en IBM, pero no represento a mi empresa, hablo por mí mismo. La primera. La segunda, estoy bastante sordo, tengo audífonos. Si me hacéis alguna pregunta os pediré que la repitáis, probablemente porque no oigo bien. Bueno, el otro día, como son fiestas en Santander, pues pasé y había un espectáculo de magia y entonces viene un poco a colación porque a veces con todo esto que estamos hablando ayer y hoy parece que hay magia. Claro, la historia de la magia es que el mago te oculta información y entonces a ti te parece magia, pero si conoces todo, no es magia. Mi idea es daros una charla muy densa, absolutamente tremenda, y contaros toda la información que pueda para que os llevéis, digamos, y juzguéis un poco. También hay por mi parte opinión, pero bueno. Esto funciona. Muchas de las transparencias, voy a ir muy rápido por muchas, porque muchas ya me las han machacado los anteriores ponentes, por cierto que me han puesto tonos fuertes, y entonces aprovecharé para... Siempre es hablar de cerebro y ordenador, hablar de Cajal, siempre está bien hablar de él, nunca es suficiente todas las loas que se le hagan. El otro es Alan Turing, padre también un poco de la computación, de la que hablaré un poquito más. Quiero decir también algunas cosas que son bastante obvias. Parece que porque nos mezclamos el concepto y hay cosas que deberían de dejarse bien claras. Quiero distinguir entre simulación y imitación funcional. La simulación es aquello que pretendemos hacer construyendo ordenadores que funcionen como funciona el cerebro humano. ¿De acuerdo? Tan bien o tan mal como funciona el cerebro humano. De la misma forma, para entender el cerebro y tratar de hacer experimentos con él y cosas de ese estilo. Es lo que llamamos simulación. A veces, y están los proyectos Human Brain Project, Brain, y, bueno, que ya hemos hablado un poquito, y también se le llama a veces la inteligencia artificial fuerte. Simular un cerebro en su totalidad tal y como funciona. Pero otros proyectos muy distintos
son la imitación funcional, que es de las capacidades que tiene el ser humano, que los ordenadores hagan parcialmente estas capacidades. No importa si lo hacen como los humanos o no. Claro, este es un proyecto muy largo, a muy largo plazo y muy complejo, y esto es algo que nos sorprende cada día. Cada día tenemos noticias aquí. Es importante distinguir estos dos conceptos porque ¿sobrepasarán los ordenadores la capacidad del ser humano? Bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A lo de arriba o a lo de abajo? ¿Cuándo construiremos ordenadores que sean capaces de hacer lo que el cerebro humano? Nos queda mucho. ¿Cuándo construiremos ordenadores que sobrepasen la inteligencia humana? Hace mucho que ya hemos hecho eso. Entonces es muy importante distinguir estas dos cosas, que es una obviedad, pero muchas veces las confundimos. Simulación, bueno, la charla de Javier ha sido fantástica y muy por encima. Estos son grandes números incluso para los ordenadores. Para los ordenadores son unos números enormes si lo que queremos hacer es simular neuronas. Otro pequeño detalle, también estaba comentado. La media de los 10 primeros superordenadores son 1,3 megavatios. Y del cerebro humano 20 vatios, una bombilla pequeña. Esto es fundamental a la hora de construir nuevos ordenadores, porque uno de los problemas que tenemos con los ordenadores, varios problemas. Los queremos hacer más pequeños, se calientan y consumen mucho. Entonces, queremos aprender del cerebro y de la biología para ser capaces de hacer ordenadores mejores. Pero veis que la diferencia es gigantesca. La idea de la simulación, entre otras cosas, lo ha dicho también Javier, es crear un modelo, porque si creamos un modelo podemos entender mejor las cosas. Una vez que creamos los modelos entendemos cómo funcionan o entendemos lo que no funciona o vemos disparidades en lo que pensamos, vemos inconsistencia en los modelos, son fundamentales. Construir un modelo del cerebro, estoy hablando de la simulación, construir un modelo del cerebro es importante para conocerlo. Los modelos en física pues son si cogemos la ecuación velocidad igual espacio partido por tiempo, puedes hacer un modelo pues con una fórmula, en papel, mentalmente, con un programa de ordenador, pero los modelos en biología son mucho más complicados. Estos señores, Hodgkin y Huxley, que hablábamos ayer, que este es el hermano de los Huxley de toda la vida, que diríamos, construyeron un modelo de la transmisión nerviosa del impulso eléctrico. Es un modelo exquisito y casi de los mejores modelos de la biología. Les dieron el premio Nobel por ello en los años 50. Bien, una neurona, podemos coger esta neurona y traducirla en cables, como si fueran cables. Y una vez que las traducimos en cables, los podemos traducir en circuitos eléctricos y aplicar las ecuaciones de estos señores. Por lo tanto, podemos simular las neuronas. Ya hace tiempo que simulamos las neuronas. Voy más rápido en esto porque estaba ya planteado. Y también hemos visto un poco lo que es los niveles de organización. Lo explicó también un poco Javier. Conocemos bastante de la neurona, de las moléculas están los laboratorios farmacéuticos. Lo que queremos en realidad es conocer la conducta, porque lo que nos importa es la conducta, no nos olvidemos, al final es lo importante. Y en medio está toda la parte de las redes, de la gigantesca interconexión. Eso es lo que realmente es el gran desafío actual. No sabemos cómo está conectada, digamos, toda esa red. Esto es una imagen muy popular, que es el conectoma, un poco una idea de todas las conexiones. Pero como decía Javier, lo importante es cada una de ellas, dónde vive mi primo en Barcelona, no que hay una carretera entre Madrid y Barcelona. Queremos saberlas todas. Esto es una lámina de Cajal, y esto también lo hemos visto. Estamos simulando el comportamiento de las neuronas. Y las dos iniciativas más importantes son el Human Brain Project europeo y el proyecto Brain americano para, en los 10 próximos años, conocer cómo funciona el cerebro. Que lo vemos aquí. ¿Llegaremos a conocerlo y a simularlo? Bueno, es cuestión de verlo. Siempre, a cuenta de la charla de ayer, es importante decir respecto de Kurzweil que, claro, es fenomenal hacer proyecciones a 20 años. Tiene la ventaja de que asustan lo suficiente, pero nadie puede venir dentro de 20 años a decirte te equivocaste. Entonces es un plazo estupendo para hacer predicciones. Porque si hago una predicción a los próximos 6 meses, me dirán te equivocaste. Y si la hago dentro de 100 años, a nadie le importa. La idea es conocer el cerebro y simular en los próximos 100 años. Digo 10 años. También, por cierto, encontrar nuevos
formas de aplicar estos conocimientos al diseño de los nuevos ordenadores, que tienen muchos retos. Los ordenadores actuales tienen también muchos retos. Algunos de los animales preferidos de los investigadores, la drosófila, la aplisia, los macacos, y este gusano, que tiene 302 neuronas, que conocemos su conectoma desde hace 302. Conocemos su conectoma desde hace mucho tiempo y somos incapaces de simularlo. Por lo tanto, queda mucho, porque si no somos capaces de simular un gusano que conocemos sus 302 neuronas exactamente, cada una tiene un número, ¿no? Y desde hace mucho, y conocemos su genoma, simular el cerebro parece que no va a ser tan rápido. ¿Se puede simular el cerebro? Bueno, esto me salta un poco a la psicología, que también es interesante. Es que es importante que el cerebro es realmente un simulador. Nuestro cerebro simula situaciones, lo hablaba en la primera conferencia también, simula futuros, predice. Nuestro cerebro actúa como un simulador. Que los ordenadores actúen como simuladores, prácticamente no hay ninguna diferencia. Sí, es perfectamente posible simular el cerebro o utilizar el cerebro como un simulador. De hecho, la persona que diseña ordenadores tiene un cerebro que simula el comportamiento de los ordenadores, que a su vez simularán el comportamiento del cerebro. No hay grandes diferencias. Bien, imitación funcional. Voy un poco más a la informática. Este es un ratón que sale de un laberinto. Entendemos, y esto también es importante en la conferencia anterior, entendemos que la inteligencia es algo que está en muchos seres. Un ratón tiene un comportamiento inteligente cuando sale de un laberinto. Y un ratón mecánico, por cierto que el primer ratón mecánico lo hizo Shannon en 1950. Cuando sale de un laberinto, ¿es un comportamiento inteligente? ¿Por qué no? Si el uno lo es, ¿por qué no? Por supuesto es mucho más inteligente el ratón, que hace muchas más cosas. Pero en lo que se refiere a salir de los laberintos, ¿es un ratón mecánico inteligente? Marvin Minsky, uno de los de la inteligencia artificial, definió la inteligencia artificial como lo siguiente: es la ciencia de hacer máquinas que hagan cosas que requerirían inteligencia si las hicieran los hombres. Es el problema de las definiciones, no dice nada, pero algo tendremos que utilizar. Entonces, por lo tanto, ¿qué es inteligente? ¿Son las máquinas inteligentes? No digo piensan, no tienen conciencia, que también podríamos plantear, pero no quiero entrar todavía en eso, o ya veremos mañana o cuando sea. Pero por lo menos inteligencia tendremos que concluir que sí. Al fin, ¿qué es un comportamiento inteligente? Pues algo que, como dice Minsky, requeriría inteligencia si lo hicieran los hombres o los animales. En 1956 se reunieron, era el comienzo de los ordenadores, y se reunieron en la conferencia de Dartmouth, establecieron el término de inteligencia artificial. Eran muy optimistas y dijeron: pensamos que si un grupo selecto de científicos trabajan juntos durante un verano, se pueden conseguir un avance significativo en algunos de estos problemas. Lenguaje, abstracciones. Se equivocaron. La inteligencia artificial durmió el sueño de los justos durante 50 años. Realmente se habló de máquinas que aprendían, redes neuronales, sistemas expertos. Nada práctico, hasta hace muy poco. Hasta que llegó el test de Turing, que también ha aparecido. Turing se planteó: ¿pueden pensar las máquinas? Y dijo: pero es que tengo que resolver el problema de qué es pensar, qué son máquinas. Como hemos visto, el problema de la inteligencia, solo definirlos. Dije: no me voy a liar, voy a hacer el test de Turing, que consiste en: si un ordenador es capaz de engañar a un juez y hacerle convencer y hacerle pensar que está hablando con una persona en un entorno verbal sin restricciones, es decir, como hablamos los humanos, tendré que concluir que el ordenador piensa. Bueno, podemos pensar que sí, que no, estar de acuerdo, no, pero es muy operativo y es muy útil y ha sido muy usado. Y mi pequeña aportación es, para ser todavía más práctico, yo me planteo: si un ordenador, el test de Turing para tareas, el ordenador supera el test de Turing para una tarea X, cuando engaña a los humanos. Para esa tarea, en lugar de globalmente, para esa tarea. Por cierto, aprovecho, con Eugene, que ganó el concurso de inteligencia artificial hace tal, no, o sea, ni de lejos.
Tal como lo definía, en el sentido en el que lo definía Turing, queda muchísimo tiempo todavía hasta que los ordenadores superen el test de Turing. Lo que Turing dijo es: no me extrañaría que dentro de 50 años, que también se pasó, no me extrañaría que dentro de 50 años al 30% de los humanos en una conversación de 5 minutos le confundiera un ordenador. Bueno, lo que viene un poco esto a representar es la torpeza de la inteligencia natural y las ventajas de la inteligencia humana, porque si veis alguno de los ejercicios que están hechos con Eugene, por ejemplo, ¿qué es más alto? ¿Una caja de zapatos o el Monte Everest? Bueno, pues no sé, no sabría qué decirte, realmente lo que yo quería era que tú me contaras cuáles son tus aficiones. Ese es el comportamiento del chatbot este que se llama Eugene, o sea, una patata. Queda mucho para que en un entorno natural, de lenguaje natural sin restricciones. ¿Qué tareas realizan los ordenadores que superan el test de Turing? Montones, montones. Por supuesto las matemáticas, la contabilidad, se han dedicado toda la vida a hacer ello. La música, la mayoría de montones de las partes de las composiciones de la música moderna están hechas por ordenador. Los ordenadores componen música indistinguible, música como Mozart. Si tú pones a alguien que es, por ejemplo, con Bach, que no me acuerdo exactamente cuáles eran de esto, que tenía 400 obras y que nadie las puede conocer, una música generada por ordenador confunde a los expertos en Bach. Están empezando a redactar noticias, los ordenadores, cortitas, chiquititas, como por ejemplo las noticias de los eventos deportivos menores en las ciudades americanas, que nadie redactaría. Bueno, están empezando a redactarlas. Naturalmente hacen reconocimiento de voz. El reconocimiento de voz es muy complicado, pero nuestros móviles hacen reconocimiento de voz. Y es una cosa muy humana y muy complicada. Hacen reconocimiento de caras, tienen el coche de Google. Cada día se suman nuevas tareas en las que los ordenadores ganan a los humanos. Ya ha salido Deep Blue. Una cosa muy interesante. Esto era en Nueva York. Kasparov jugaba con la bandera rusa y el operador de IBM jugaba con la bandera americana. Todos los americanos iban con el ruso. Todos. Porque nacionalismos aparte iban con el humano contra la máquina. Bien, la máquina destrozó al humano. Desde entonces no hay ninguna duda de que el mejor jugador del mundo es una máquina. Ninguna. Watson. Voy a poner un vídeo para aligerar, aunque el vídeo es especialmente espeso. No lo vais a entender, ¿vale? Porque es inglés, es el concurso de Jeopardy del que hemos hablado, pero quiero que veáis un poco cómo es. No lo vais a entender, es inglés, es muy complicado, y bueno, y si lo entendéis, fantástico, ¿eh? Pero vamos, hay que estudiárselo un poquito. ¿Cuánto dura? 2 minutos. The IBM Challenge. Please welcome back our contestant. He has never been defeated, and his winnings of more than $3.2 million make him Jeopardy's all-time biggest money winner. From Los Angeles, California, here's Brad Rutter. An IBM computer system able to rapidly understand and analyze natural language, including puns, riddles, and complex questions across a broad range of knowledge. Please welcome Watson. In 2004, he captivated America by winning 74 consecutive matches and $2.5 million on Jeopardy! From Seattle, Washington, here's Ken Jennings. And now, here is the host of Jeopardy!, Alex Trebek. Thank you, Johnny. Hedgehog podge for 1600. Answer. Hedgehogs are covered with quills or spines, which are hollow hairs made stiff by this protein. Watson. What is keratin? You are right. The art of the steal for 1200. Answer. The other daily double. Watson, what are you going to wager? 1246, please. 1,246. Here is the clue in the art of the steal. The ancient lion of Nimrud went missing from this city's National Museum in 2003, along with a lot of other stuff. I'll take a guess. What is Baghdad? Even though you were only 32% sure of your response, you are correct.
Go again, Watson. Church and State for 400. A Dana Carvey character on Saturday Night Live. Isn't that special? Watson. Who is the church lady? Yes. Hedgehog Podge for 400. Some hedgehogs enter periods of torpor. The Western European species spends the winter in this dormant condition. Watson again. What is hibernation? Right. Cambridge for 400. With much gravity, this young fellow of Trinity became the Lucasian professor of mathematics in 1669. Watson. Who is Isaac Newton? You are right. The Art of the Steel for 400. Rembrandt's biblical scene, Storm on the Sea of This, was stolen from a Boston museum in 1990. Watson. What is Galilee? Yes. Church and State for 800. Bueno, habéis visto, este es el concurso de televisión, fue en el 2011. Las preguntas son muy complejas, extremadamente complejas. Watson barrió, como en el juego de ajedrez, barrió a los concursantes, que eran los mejores de la época, en preguntas sumamente, digamos, enrevesadas y complejas. Quiero poneros esto porque hemos hablado de futurismo y esto ocurrió hace 3 años. Sí. Una precisión respecto a este hecho tan relevante, y es que Watson no estaba conectado a Internet, solo se le permitió cargar la información de Wikipedia y eso sí, tenía que participar en las mismas condiciones que los humanos, contestando inmediatamente, sin necesidad de tener un tiempo para procesar los datos. Muy bien, gracias. Una pregunta, por ejemplo, para ir más. Este fresco de Miguel Ángel en las paredes de la Capilla Sixtina pinta a los salvados y los condenados. En Jeopardy hay que acertar con precisión, no vale decir cualquier cosa. El juicio final, no se puede decir cualquier cosa, hay que acertar. Una pregunta de mi cosecha para que, digamos, para así, ya que estamos en España, esta es mía, pero es del estilo. Su aeropuerto se usa en los juegos de mesa. Es una pregunta del estilo, pero que yo me he inventado. Bueno, la respuesta... El Monopoly. ¿Eh? El Monopoly. Sí. ¿Cuál sería la respuesta? Su aeropuerto se juega en los juegos de, su aeropuerto se usa en los juegos de mesa. Monopoly. No. No, Madrid. No es Barajas, es Madrid. Es Madrid. ¿Veis la idea de la precisión? La idea de la precisión. ¿Veis? Es Adolfo Suárez. Adolfo Suárez. Ah, es verdad, sí. Es verdad. Pero veis la idea de la precisión, de saber analizar la pregunta, de qué está preguntando, de cuál es lo que tengo que decir. Está preguntando por una ciudad, no por un aeropuerto. ¿De acuerdo? Bueno, así ganó, ¿no? ¿Cómo funciona Watson? Porque insisto en que no quiero la magia, en lo que quiero es, digamos, el conocimiento. Entonces, ¿cómo funciona Watson? Es la inteligencia artificial traída a este momento, ¿no? Los científicos de IBM lo que dijeron es vamos a hacer un programa que haga que entienda el lenguaje natural y fracasaron. Entonces cambiaron de estrategia y dijeron no vamos a usar un programa, vamos a usar un centenar de programas. Los programas van a competir entre sí y el que mejor resultado da es el que le vamos a elegir la respuesta. Esto es muy humano también, es decir, yo ya empiezo a moverme en la ambigüedad, no me muevo en las respuestas correctas como los ordenadores. Ya esto no es correcto o es incorrecto, sino es más o menos probable. Así es que se descompone la pregunta, se buscan cientos de hipótesis, cada hipótesis busca las evidencias que encuentra en los documentos. Basada en esas evidencias, cada hipótesis se puntúa y dice, creo que estoy más o menos de acuerdo, o sea, más o menos con más o menos confianza, se hace un ranking de las respuestas y el resultado se pone en un ranking y la mejor elegida es la que gana. Bueno, esto es muy humano también, es decir, poner a competir las distintas alternativas, ¿no? Así es que Watson entiende el lenguaje natural, genera hipótesis basadas en evidencia y se adapta y aprende, que es muy importante también. El mundo en general, la información, esto es una base de datos, para los que no sepáis un poco cómo es nombre, apellidos, edad, dirección, estado civil. Así la información de los ordenadores está en bases de datos. Los ordenadores trabajan con bases de datos sin ningún problema, cruzan tablas de millones de registros con millones de registros en segundos, pero la información que nosotros usamos no está en bases de datos, está en documentos.
No estructurada, esto es información estructurada, esto es información no estructurada. Por primera vez los ordenadores empiezan a trabajar con información no estructurada. Lenguaje, papers, la Wikipedia, cosas de este estilo. El lenguaje natural es muy complicado para los ordenadores. Como habéis visto en Watson, es implícito, contextual, ambiguo, impreciso. No es lo mismo el perro asustó al gato que el gato asustó al perro. Cambia. El ordenador tiene que entenderlo. Hasta ahora no entendía nada de esto. Algunas de los algoritmos, pues usa palabras clave, usa localización geoespacial, relaciones temporales. Todos estos compiten entre sí y el que mejor puntúa es el que se lleva la respuesta. Un ejemplo. En mayo de 1898 Portugal celebró el 400 aniversario de la llegada de este explorador a la India, que por cierto siempre hago esta pregunta y nadie sabe responderme, pero en este foro va a ser muy distinto. Es... Venga, animaros. En 1890... No, Magallanes no. Vasco da Gama. ¿Vale? Entonces, si descomponemos la información, la pregunta en palabras clave y vemos las palabras clave, buscamos en internet y resulta que aparece una información que dice: en mayo, Gavi llegó a la India después de celebrar su aniversario en Portugal. Obviamente no es la respuesta. Pero si vemos las palabras clave, vemos que celebró, mayo, 400 aniversario, Portugal, y India y explorador Gavi. Con un análisis simple, la respuesta es clarísima. Esa es la respuesta. Y obviamente no es. Sin embargo, con un análisis, digamos, utilizando otro tipo de parámetros, vemos que hay un macho de fechas un poco más complicado de hacer, pero que es ese, que arrival in y landed in en inglés se usan como sinónimos, que Caput Beach está en la India y que la respuesta que te encuentras también en internet que dice el 27 de mayo de 1498 a Vasco da Gama landed in Caput Beach. Así es que haciendo un análisis un poco más complicado encontramos la respuesta correcta. Esto no lo hacían los ordenadores hace 5 años. Esto es un cambio brutal, completamente distinto, en el que no me tengo que fiar de lo que parece, no puedo usar solo palabras clave, tengo que utilizar otros múltiples recursos, y esto es inteligencia artificial. Y eso ya lo hace Google, ¿no? No, y sí, no y sí. Digamos que Google hace una cosa más sencilla, porque en principio más sencilla, porque te da una lista de documentos en los que tú tienes que buscar el que te interesa. Primero y segundo, tú le haces la petición a Google para que Google te entienda. O sea, tú si, no le haces la pregunta como a ti te gustaría hacerla, sino como crees que Google... o sea, tú pones parte de la inteligencia. Una forma de aprendizaje muy simple, pero muy interesante. A un tipo de preguntas que se llama celebraciones del mes, le empiezan a hacer las preguntas a Watson, ¿no? Y dice, el aniversario del día de... Y entonces Watson entiende que es un día, dice el Runnymede, y la respuesta es incorrecta, es junio. A la siguiente pregunta, el Día Nacional de la Filantropía, también cree que es un día, dice el Día de Todos los Muertos y la respuesta es noviembre, y se equivoca. A cada respuesta se le dice cuál es a cada error se le dice cuál es la respuesta correcta a continuación, para que pueda aprender. Ya la siguiente, duda de si es día o mes. Sigue diciendo un día y es un mes. Pero ya las dos últimas ha aprendido. Ha aprendido que le están preguntando por meses y no por días. Esto es aprendizaje de máquina. Diréis, que esto no es una cosa muy simple, ¿no? Es muy simple, pero es muy eficaz y hasta ahora no se hacía. Empiezan a aprender las máquinas. Tanto empiezan a aprender que en el futuro, más que programar las máquinas, lo que vamos a hacer es enseñarles. Así es que habrá que entrenar a las máquinas. Por ejemplo, las que hablamos del Dr. Watson, que se usa en medicina, Watson, la idea es enseñarle los conocimientos y que haya humanos que le estén enseñando los conocimientos a la máquina. Entrenando para que aprenda, no programando. Computación actual, de nuevo un poco de obviedades. El mayor invento de la humanidad es la escritura, esto lo digo yo y podéis dudarlo y me parece muy bien, fenomenal. Pero hay una cosa importante y es no hay nada que un ordenador haga que no pueda hacerlo un humano con papel, lápiz y tiempo. Porque esta es otra de las ideas, los ordenadores son mágicos. No, no hay magia, ninguna magia. Con mucho papel, mucho lápiz y mucho tiempo. Pero al final hacen lo que haría un humano. Los ordenadores hacen lo que los humanos les pedimos. Los ordenadores actúan como los humanos.
Es típico que cuando se da una tarea de programación a distintos programadores lo hacen de manera distinta. De hecho, hay que decirles cuáles son las normas, estandarizar la programación, porque si no, cada cual la hace de una manera. Es decir, para resolver un problema hay múltiples soluciones, pero todas siguen una lógica humana del programador. Luego, en absoluto, es cierto que los ordenadores no se comporten como los humanos, se comportan como los humanos, no podía ser de otra manera. No se van a inventar los propios ordenadores cómo funcionan. ¿De acuerdo? ¿Cómo queremos que sean los ordenadores del futuro? Porque hay muchos retos. Queremos que sean más rápidos y más pequeños. Esto es lo que llevamos pidiéndoles desde hace mucho tiempo y cada vez son más rápidos y más pequeños. Más paralelos, porque un problema fundamental de la computación es trabajar en paralelo, que las tareas se realicen a la vez y el cerebro es muy paralelo y los ordenadores son muy poco paralelos, son muy seriales. Que tengan bajo consumo, que sean tolerantes a fallos, cosa que no son en absoluto, que se puedan autoconfigurar, que aprendan y que hablen el lenguaje natural. Son algunas de las cosas que les pediríamos a los ordenadores. Bueno, esta es una idea, esto lo hemos mencionado también, un chip neurosináptico, que la idea es hacer nuevos chips que imiten un poco el comportamiento de los humanos. Esto es una especie de un diseño de chip neuronal que no está en producción y ya veremos si funciona o no funciona. Pero estamos pensando ya en hacer cosas de ese estilo. Sacrificar velocidad por, digamos, computación paralela. Este es Majerit, que te sonará, estaba también en tu presentación. La computación en la nube, bueno, una cosa fundamental y también es muy importante, ¿no? Y tenemos teléfono móvil, el mío es el peor de la sala, pero bueno, eso no... Mi teléfono móvil, le llamamos smartphone, un teléfono inteligente. No es inteligente. Sí es inteligente, es un poco inteligente. La inteligencia no está aquí, está en la nube. El ordenador, el teléfono móvil, lo que es una ventana hacia la inteligencia, que está en la nube. Y en la nube lo que hay son grandes superordenadores que hacen toda la inteligencia. Por ejemplo, reconocer la voz, o el caso de Watson, con lo que un poco cada vez más vamos a la cognición como servicio. Esto es terminología informática de computación en la nube. Nosotros no queremos tener... Es el pago por uso, sí. Una pregunta sobre la marcha, Antonio. Vamos a ver, ¿se llama Watson por aquello de elemental, querido Watson? No, se llama Watson... ¿De Conan Doyle? No. ¿Sherlock Holmes? No, por el fundador de IBM. Ah, por el fundador de IBM. Sí. Pero es el doctor Watson. Sí, bueno, no sé. No, pero es por el fundador de IBM. Bueno, esto es muy importante. Entonces, en la medida en la que la computación en la nube sea más y más y más inteligente, nosotros vamos a poder acceder a ella. Por cierto, en general de forma gratuita. Y cada vez vamos a tener más aplicaciones en los móviles que van a ser inteligentes. Y van a hacer más y más trabajos inteligentes. Pero no están en el móvil, están en la nube. Cerebro no simulado. ¿Qué simulamos y qué no simulamos y cuáles son las dificultades que nos encontramos? Bueno, un problema de la comparación clásica es o comparamos algo que conocemos perfectamente, que son los ordenadores, porque los hemos hecho nosotros, los conocemos en el detalle, yo no lo conoceré, pero siempre le puedo preguntar al ingeniero o al programador, los conocemos en su totalidad, con algo que desconocemos en gran medida, el cerebro. De tal manera que muchas veces esta comparación a lo que nos lleva es a reflexionar sobre lo que no conocemos del cerebro. Y nos está empujando a pensar sobre el cerebro, el hecho de que tengamos ordenadores que hagan cosas. Bueno, no voy a... Básicamente, semejanzas son procesadores de información, diferencias hay muchas, desde el aspecto externo, por supuesto. Dos que me interesa resaltar, porque siempre se equivocan, son el ordenador distingue entre programas y datos, distingue entre hardware y software. Esto no existe en el cerebro, lo digo porque como descargamos el software del cerebro en el ordenador, no. Eso no se puede hacer. Hay otras formas de pensarlo, de hacerlo, pero eso es totalmente incorrecto. La primera es fácil, la segunda es compleja, la tercera es imposible para un humano. Esto los ordenadores lo hacen fantástico. Este es un salto de trampolín y alguien interpretando al piano. Quiero introducir un concepto nuevo aquí que es muy importante, que es un poco la corporalidad, el cuerpo. No hay ningún animal que sea capaz de hacer este repertorio tan variado de cosas con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es fascinante por completo.
Y hablábamos ayer de robótica. Al problema de la robótica le queda un montón. Hasta hace nada un robot humanoide se caía y no se levantaba. Ahora, con dificultad. Los robots son muy torpes. Los robots actuales son una cosa horrible. O sea, son divertidos, graciosos, pero son patéticos. Son patéticos. Mientras que los ordenadores son absolutamente brillantes, los robots son patéticos. ¿Por qué? Porque el movimiento es una cosa extremadamente compleja. Muy rápidamente, procesamiento secuencial y paralelo. El procesamiento secuencial me lleva a tardar, tengo que ir paso a paso. En el procesamiento paralelo puedo simultanear algunas de las tareas y ahorro y soy más eficiente. Y esto es muy importante en el cerebro, en los ordenadores, en la vida. Pongamos un caso. Aquí tenemos en la cafetería algún problema. Si ponemos un camarero, pues tiene que esperar ir uno a uno. Si ponemos 2 camareros, va más rápido. Pero cuantos más camareros, más rápido. No, si ponemos 100 camareros, no van más rápido. La computación paralela es muy complicada. Hay, para los ordenadores, para los cerebros, la computación paralela es complicada. ¿Y nosotros qué somos? ¿Multitarea o monotarea? Más allá del chiste de que las mujeres son multitarea y los hombres monotarea, que es una bobada, depende. Nosotros hacemos cantidad de cosas en paralelo y otras nos cuestan un montón. Vamos en serie. Por ejemplo, aprendo a montar en bici. Dedico todos mis recursos a aprender a montar en bici. Y entonces no puedo pensar en otra cosa. Estoy completamente dedicado. Una vez que aprendo, lo automatizo y luego inconsciente. A partir de ese momento puedo ir montando en bici e ir hablando con mi compañero que va montando en bici. Lo puedo hacer en paralelo, a menos que resulte que a lo mejor el firme se vuelve complicado, hay piedras, y entonces montar en bici vuelve a necesitar todos mis recursos y vuelvo a hacerlo en serie. Dejo de hacerlo en paralelo. ¿Somos multitarea o monotarea? Depende de la complejidad de la acción. Uno de los creadores de la inteligencia artificial estableció la paradoja de Moravec, que dice: para los ordenadores lo fácil del cerebro es difícil y lo difícil es fácil. Y viene a decir cómo el movimiento humano se lleva la mayor parte de la computación cerebral, mientras que el pensamiento es algo que para los ordenadores es mucho más fácil. Así es que resulta que la paradoja es que lo que nosotros nos creemos que es extremadamente complejo, humano y sobresaliente, que es pensar, es lo que más fácil hacen los ordenadores. Y lo que nosotros despreciamos, que es el movimiento de nuestro cuerpo, es lo que es más difícil para los ordenadores. Bueno, y la corteza cerebral es a la vez muy versátil y muy ineficiente. Nuestra cabeza es nuestro pensamiento es muy versátil, pero no está hecho para hacer operaciones matemáticas. Tenemos que hacerlo serialmente de una forma extremadamente torpe. Eso sí, podemos hacer una operación matemática y luego pintar un cuadro. Somos muy versátiles, pero muy ineficientes. Bueno, la conciencia hablaremos, más adelante no quiero entrar, pero hay una cosa que sí que me parece que es importante, que es: los ordenadores no tienen motivación, voluntad, emociones, conciencia. ¿Podrían tenerlas? La cuestión es que no se ha intentado. Es que es muy importante. ¿Podrían hacerlo? Yo creo que sí, pero nadie se ha puesto a ello. ¿Por qué nadie se ha puesto a ello? Porque las empresas de ordenadores se dedican a ganar dinero. Entonces, cuando hacer ordenadores con motivación de dinero, pues a lo mejor los vemos. Hasta la fecha no es así. Entonces se puede simular el comportamiento visual del córtex, que es una cosa que sí se hace. Pero nadie ha tratado de hacer ningún tipo de simulación de esto. Es decir, los ordenadores generarán conciencia, tendrán conciencia, pueden ser conscientes. Vamos, cuando lo intentemos lo veremos. Yo no veo una dificultad teórica en ello, pero no se ha intentado. No se ha intentado. Luego no podemos hoy decir que sí o que no. Y otra cosa muy importante, no va a surgir la conciencia porque sí, a menos que tratemos de que la tengan. A menos que diseñemos programas que tengan emociones, no van a surgir las emociones de los ordenadores porque sí. Y voy terminando. 2 implicaciones de la inteligencia artificial. La primera, extraordinariamente positiva. Lo que es la interfaz cerebro-máquina, la posibilidad de conectar, digamos, va muy despacio, va muy despacio. No tiremos, toda la parte biónica de ayer nos va a costar. Pero, por ejemplo, implantes cocleares, hay más de 200.000 implantes cocleares en el mundo.
y han conseguido que niños que nacen totalmente sordos sean capaces de aprender el lenguaje. Y esto es fundamental, fundamental para los sordos. De otra manera, no hubieran tenido un desarrollo intelectual siquiera. Pero hay otros muchos casos. Cada vez esto está surgiendo más. Y es una parte, digamos, absolutamente apasionante y una liberación para cantidad de gente que tiene estos problemas. Y ahora me voy a meter en el lío, porque estoy hablando de mi libro que se llama Cerebro y ordenador, mundos convergentes. Pero alguien, Cerebro y ordenador, mundos convergentes, pero alguien en la ponencia puso, y competidores, eso no estaba en mi libro. Pero me voy a meter en el lío. Me voy a meter en el lío. Y siempre está bien hablar de lo que uno sabe. Teóricamente de lo que os he hablado sé. Ahora voy a hablar un poco de lo que no sé si sé. Está el trabajo obsoleto, la tecnología crea empleo. Esto es el código de barras. El código de barras es una cosa muy sencilla que se inventó no me acuerdo cuándo, en los 60, 70, y que consiguió una revolución comercial brutal. A partir del código de barras, una cosa muy sencillita, el movimiento de mercancías en el mundo y de personas explotó. Una tecnología muy sencilla que dio trabajo a infinidad de gente. Magnífico, estupendo. Y esto lo he incorporado esta noche porque, ¿sabes? No sabía, el documento de Keynes de 1930 habla del paro tecnológico, ¿no? Y parece que él lo que decía era como que era un problema temporal porque las nuevas tecnologías, pero no obstante él está hablando de semanas de 15 horas en no más de 100 años. Y esto es de 1930, por cierto, una conferencia que creo que dio en Madrid. Bueno, y este era un economista y fenomenal, que no es mi campo. He leído un artículo, y es casi de lo poco que pongo de futurismo, del Ministerio de Defensa inglés, que habla un informe sobre el 2045, cómo irá en el mundo, y dice, los robots tendrán el potencial de ser casi ubicuos. Un operador virtual será indistinguible de un humano. Los sistemas no manejados reemplazarán a la gente en los puestos de trabajo. Y esto generará, bueno, es una perspectiva, no es que digan que vaya a ocurrir, y esto generará desempleo masivo. Y claro, cuando uno va a buscar información en Internet, sea de lo que sea, si yo soy pro-nazi y voy a buscar información, encuentro toneladas de información pro-nazi. Es decir, el hecho de encontrar información no significa que sea una autoridad. Pero desde luego hay montones, ¿no? Y he empezado a buscar. Y estas son cosas que me he encontrado de las últimas semanas sobre el desempleo tecnológico. Libros, artículos. En este libro, el autor, que es un ingeniero de software, dice las personas de la tecnología estamos muy interesados en lo que es conseguir hacer emular el comportamiento humano, y estamos todo el día discutiendo entre nosotros cómo van a hacer las cosas, qué hacen los ordenadores, tal. Dice, yo esperaba que hubiera el mismo interés por parte de los economistas, y resulta que no, que nadie se ha preocupado de este problema. Y yo, mi persona, no digo que esto vaya a ocurrir o no vaya a ocurrir. Lo que sí digo, y el otro día hablamos también de las implicaciones morales y de todo esto, lo que sí digo es que habrá que pensarlo. Habrá que pensarlo. Según un estudio en este estudio de aquí, cogieron el catálogo de todas las actividades de todos los empleos americanos. 700 y pico empleos, me parece, 702 ocupaciones, las analizaron y vieron cuál sería la perspectiva de automatización de esas ocupaciones. Y concluyeron que en 20 años el 47% de los empleos están en riesgo de desaparecer en Estados Unidos. ¿Qué factores? Bueno, pues hay muchos, pero uno de ellos es, por ejemplo, el autoservicio. Antes tú ibas a la gasolinera y te ponían gasolina, ahora te la pones tú. Antes ibas al banco y te atendía un señor, ahora lo haces desde casa. ¿Cuántos vais al banco más de 5 veces al año? Seguramente ninguno. Y antes ibas a cualquier cosa. Y por cierto, si vas al banco vas al cajero automático, que es una máquina. Así es que eres tú el que interacciona con la máquina, eso es un factor. Pero luego hay otros muchos factores. Las tareas rutinarias de bajo nivel, parece que en la medida en la que estas tareas son automatizables, van a ir desapareciendo. Pero no solo eso, sino las tareas de alto nivel, como por ejemplo los médicos. Y no es que los médicos vayan a desaparecer, yo no estoy diciendo eso, pero si un médico tiene un ordenador que le ayuda, será más eficiente. Y a lo mejor no hay que contratar a un segundo médico.
Y no solo los médicos, y los abogados, y los economistas, y tantos otros. Es decir, ya no es una cosa que ocurra, que el desempleo vaya a ocurrir con los trabajadores del campo. Por cierto, como todo el mundo habla de viajes, yo también he estado, hace 4 años estuve en Etiopía y es fascinante, porque ves a la gente en el campo trabajando con su arao romano y su buey, y tienes uno y otro y otro y otro y otro, y eso en España es impensable, ¿no? ¿No nos ocurrirá lo mismo con el resto de los empleos? Y ya. De modo que es un poco la conclusión. La inteligencia artificial viene en serio y algunas de las cosas hay que planteárselas para saber si tenemos que replantearnos un poco el futuro y por cierto, respecto del empleo hay otras muchas cosas que aquí no he planteado, pero que desde luego son planteables.